Vamos a ver los primeros 3 versículos del capítulo 2. Una vez presentado el supereminente poder de Dios obrando en Cristo y su supremacía o dominio sobre todo, y esto incluye a la iglesia, entonces Pablo procede a hablar de uno de los temas más gloriosos de la Biblia, que es la gracia de Dios. Y en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Dónde vemos aquí la gracia de nuestro Señor? Bueno, en esa primera frase que aparece en el capítulo: y Él os dio vida. La gracia es un tema doctrinal que no debemos cansarnos ni de exponerlo, ni tampoco de escucharlo. ¿Por qué? Porque es la esencia de nuestra salvación. Y créame, no todos los cristianos entienden verdaderamente el concepto de gracia. Recuérdense, la gracia siempre se va a oponer a nuestro orgullo, y por eso es que hay personas que les cuesta trabajo entender que lo que Dios nos da es de esa manera de gracia. Pero sí, la gracia es el regalo que recibimos por medio de la fe, algo que no merecemos. ¿Cuál es este regalo? La vida eterna en Cristo Jesús. Inclusive encontré un poquito curioso el hecho de que el mismo diccionario Vox de la lengua española, cuando uno busca el concepto de gracia, dice: don que Dios concede a los hombres para su salvación. Es uno de los conceptos que dice: don que Dios concede a los hombres para su salvación. Alguien explicó la gracia inmerecida de Dios de la siguiente manera: después de siglos de manejo y de mal manejo, la mayoría de las palabras religiosas están tan trilladas que ya nadie se interesa por ellas. Pero por alguna razón no sucede así con la palabra gracia. De forma misteriosa, aún derivados de ellas, tales como grato y agradecido, conservan todavía algo de su encanto. La gracia es algo que uno nunca puede obtener a menos que le sea dada. No hay manera alguna de ganarla, ni de merecerla, ni de que se produzca, como tampoco uno puede merecer el sabor de las frambuesas con crema, o ganarse una buena apariencia física, o venir por voluntad propia al mundo. Lo fundamental de la fe cristiana es la afirmación que somos salvos por gracia. Y eso específicamente va a hablar los primeros 10 versículos de este capítulo 2 acerca de la gracia de nuestro Señor. La cual, para apropiarnos de este don, solo se nos pide creer y recibir por fe lo que se nos ha dado, que es la salvación que obró Cristo en la cruz del Calvario. Por eso se dice que para recibir cualquier regalo hay que extender la mano, ¿verdad? El regalo es la vida eterna, lo que se extiende es nuestra fe. Al creer, recibimos ese regalo de Dios creyendo en lo que Él promete. Pero una de las cosas importantes de la gracia, no solamente entender cómo hemos sido salvos, sino también que nos ayuda a siempre mantenernos humildes y agradecidos. Humildes en el aspecto que tenemos que ser conscientes de lo que somos y seremos, pero no por logros propios,
sino por la obra que el Espíritu Santo va a ir perfeccionando en la vida de cada creyente. De esa manera, toda gloria es de Dios. Fíjense, no solo la obra inicial, que Dios no nos dejó en nuestra miseria, sino que proveyó salvación, pero también esa obra continua que se irá perfeccionando a medida que vamos caminando con el Señor. Spurgeon dijo: cuanta más grande sea la gracia de que disfruta un hombre, más pequeño se verá ante sus propios ojos. Qué interesante que Pablo en 1 Corintios capítulo 1, 27 al 28 dice que lo necio, débil, vil, menospreciado del mundo, escogió Dios, dice, para avergonzar a los sabios fuertes. ¿Por qué usted cree que sea esto? Precisamente porque las personas que están en esas condiciones son las que aprecian la gracia de nuestro Señor Jesucristo y se apropian de ellas por medio de la fe. Por eso, entre las diferentes doctrinas bíblicas hay varias, pero una es esta, varias, y una de ellas específicamente no la podemos comprometer, no podemos ceder, no podemos ser neutrales o relativistas. O sea, una persona relativista es la que tolera cualquier opinión, aunque sea ajena o extraña, la tolera como si fuera verdad. Y no podemos comportarnos así con esta doctrina. La doctrina de la salvación es la más importante de la Biblia. Y repito, no todo cristiano tiene un concepto correcto acerca de la gracia de nuestro Señor. Y eso se puede notar en la manera como se expresan y hay veces hasta como actúan. Nosotros no le añadimos a esta gracia, no le podemos añadir esfuerzos humanos o aún la propia justificación. Precisamente cuando nosotros tratamos de autojustificarnos es caer de la gracia. Y eso usted lo puede notar cuando escucha, no porque si no haces esto no te ganas el cielo. ¿Cuántos han escuchado esa frase? ¿Verdad? No, si no haces esto no te vas a ganar el cielo o vas a perder el cielo. Bueno, ya ahí está implicado esfuerzos humanos, obras autojustificadoras, que es un concepto contrario a lo que es la gracia de Dios. Yo sé que es sencillo lo que el Señor pide que nosotros creamos, que en efectivo nuestra salvación es un regalo de Él. Completamente es regalo de Dios, que nos apropiamos por medio de la fe. Y por eso debemos estar en esta verdad como iglesia. Tenemos que tener un mismo concepto, enseñar una misma doctrina. No nos pueden conocer como llevados por cualquier viento de doctrina. No, nosotros en esta iglesia inclusive respetamos las opiniones diversas que puedan haber en algunos hermanos en ciertos temas o doctrinas bíblicos, pero cuando se trata de la doctrina de la salvación, repito, sí tenemos que estar en un mismo sentir. Que toda persona lo que escuche, sea de los púlpitos o de cualquier salón de clase o de cualquiera que se ponga al frente a exponer la palabra, tengamos el mismo concepto de lo que es nuestra salvación. Quiere decir que entendemos que hemos sido salvos por la gracia de Dios y este entendimiento nos va a servir para mucho. Número 1, vamos a vivir seguros de nuestra salvación. Número 1. Número 2, vamos a vivir gozosos de nuestra salvación. 3, vamos a vivir agradecidos por nuestra salvación. Y 4, vamos a vivir con incentivo a la santidad de vida.
Sí, cómo no. Pensar en la gracia de Dios es la manera como nos salva. Por lo menos es un gran incentivo para yo responder al llamado que tengo delante de mí a la santidad de vida. Es un llamado que respondo no para autojustificarme, no, ya yo he sido justificado en Cristo, sino para vivir como a Dios le agrada, en obediencia y en fidelidad, y más agradecidos por su amor. Así que ahí está la gracia del Señor cuando dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Sigue diciendo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, ¿cómo entender esta mortandad? Porque también hay quienes piensan que este tipo de muerte es completamente incapaz de responder a nada. No necesariamente se refiere a ese tipo de muerte. El texto lo responde. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, estar en esa condición. Cuando usted está en algo es porque es su naturaleza. Y en este caso es una naturaleza pecaminosa. Y la palabra muerte, que significa separación, pues me está diciendo a mí que estando en una naturaleza pecaminosa, en delitos y pecados, estoy muerto para con Dios, estoy separado de Él. Es obvio, Dios es santo y la naturaleza del hombre es pecaminosa. Por eso la Biblia habla de una segunda muerte, Apocalipsis 20:14. Y sabemos que ese es el castigo del pecado. Si hay una segunda, quiere decir que hay una primera. La primera muerte es la entendemos como la física, la biológica, de la cual la única manera que vamos a librarnos es en el rapto. De lo contrario, eso nos espera a todos los hombres, seamos o no seamos creyentes o cristianos, a todos nos espera la muerte física y biológica, y precisamente lo que ocurre en esa muerte física biológica es una separación, pero una separación de lo espiritual, de lo físico. Y Eclesiastés lo pone muy claro: el polvo vuelve a la tierra, el alma va a Dios, el espíritu va a Dios que lo dio. Esa es la muerte biológica, la física, la primera, de la cual, repito, todos vamos a pasar por ella, a menos que ocurra el rapto. Es la única manera de librarse de esa primera muerte. Pero como Apocalipsis 20:14 habla de una segunda muerte, quiere decir que ahí sí está hablando de la muerte espiritual. Se sigue insistiendo en el concepto de separación. Esa alma, ese espíritu que se separó del cuerpo y va a Dios, pues, de acuerdo a su naturaleza, va a vivir con Dios o va a estar separado de Dios. Vivir con Dios, ¿por qué? Porque su naturaleza fue regenerada. Separado de Dios, porque nunca procedió al arrepentimiento, nunca se convirtió, y por eso es que está separado de Dios. Así que la muerte es consecuencia de nuestros delitos y pecados. Sabemos que entró al mundo cuando Adán y Eva se rebelaron contra la voluntad de Dios. Mientras que ellos estuvieron haciendo la voluntad de Dios, gozaban de vida. Y todo era perfecto, todo era bueno. Una vez decidieron rebelarse contra Dios y lo que Él había puesto delante, obviamente murieron, y esa fue la consecuencia. Con claridad les advirtió diciendo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y lo confirma Pablo en Romanos 6:23 cuando dice: la paga del pecado es muerte. Por eso, como único, nosotros podemos librarnos de ir al infierno, de una eternidad separado de Dios, es creyendo el Evangelio, recibiendo esta gracia de Dios,
este regalo, esta vida que Pablo menciona aquí en el versículo 1. O sea, se refiere al sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz. Él murió, Él pagó nuestra condena, resolvió el problema del pecado para siempre y su sangre nos limpia de todo pecado. Por eso Él nos redime. Nosotros, piense por un momento, si Dios no hubiera iniciado o ideado este plan, lo cual sabemos, pero vamos a apartarnos un poquito de que sea soberano, eterno, desde antes de la fundación del mundo. Vamos a apartarnos un poquito de eso, que sabemos que esa es la verdad bíblica. Pero desde el mismo momento que ocurrió la caída, ya el Señor prometió en Génesis 3:15 al Redentor, al Salvador. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si Dios nos hubiera dejado en nuestra miseria? Si no hubiera ningún plan para nosotros, ¿habría alguna manera de resolver esa situación? ¿Pudiéramos nosotros mismos cambiar nuestra naturaleza? No podemos. Mira con cuánto trabajo nos cuesta gozando del Espíritu Santo y de nuestra naturaleza. Ahora imagínate sin ayuda de Dios, sin iniciativa de Dios, sin plan de Dios, fuera totalmente imposible. Imposible. Por eso es que tenemos cada día que apreciar más esta dádiva que tenemos en Cristo, hermanos. Y la manera que nosotros la apreciamos y la agradecemos lo manifestamos en servicio y, de nuevo, en mi incentivo para la santificación. ¿Por qué? Porque sabemos que esto que creemos es real. Hay veces los días pasan uno tras otro, parecen cotidianos, parece como si nada fuera a cambiar, pero déjame decirle, no es así. El tiempo de Dios se va a cumplir. Hay personas a veces que les suena extraño un poco el hecho de que un día el Señor nos va a arrebatar y va a venir en un momento, un abrir y cerrar de ojos. Y le digo que les suena extraño porque viven como si esto no fuera a ocurrir nunca, como si fuera algo, una ideología ilusoria del cristianismo. Pero ¿sabes qué? Un día va a ocurrir. Un día. Y esto es una de las cosas que yo repito muchas veces, cuando estemos en gloria, es que verdaderamente nuestros ojos se van a abrir y van a apreciar lo que es esta gracia que nos ha justificado, nos ha regenerado, nos ha redimido y nos va a glorificar. Lo vamos a apreciar, porque es cuando vamos a ver que todas las cosas viejas pasaron, que todo es hecho nuevo. Pero el momento de creer es ahora. El momento de creer es ahora, y de creer y recibir esta gracia de Dios. Pero continuamos, los versículos 2 al 3, dice que esta gracia fue dada no solamente cuando estábamos muertos en delitos y pecados, o sea que eso quita por completo cualquier tipo de gloria que quiera darse el hombre, pensando que primero él se tiene que regenerar para entonces venir a Dios. Es imposible. Eso usted no lo puede hacer. Si usted espera por eso, pues va a seguir esperándose ahí hasta que el carro fúnebre venga y lo saque de la iglesia. ¿Por qué? Porque es imposible. Y eso lo he escuchado decir. No, yo no me entrego al Señor porque es que tengo que cambiar primero. Es obvio que tiene que cambiar. Porque hay un canto que dice, tal como soy, vengo a ti. Sí, venimos a Él tal como soy. No para seguir igual. Pero bueno, hay que venir tal como somos. ¿Cómo? En naturaleza pecaminosa, muertos, para que podamos recibir la vida del Señor. Entonces, esta gracia fue dada, dice, a hijos de ira. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Nuestra naturaleza es rebeldía, es rechazo a Dios principalmente. Y estamos muertos. No es una mortandad que quiere decir que
Ya el ser humano perdió toda imagen o la semejanza que tiene de Dios. No. Hermanos, aún los impíos, ellos siguen llevando la imagen de Dios. Ellos siguen siendo criaturas que Dios creó. No quiere decir que la mortandad haya hecho que hayan perdido la imagen. No quiere decir que sean absolutamente tan malos que no puedan hacer nada bueno. No, sabemos que no es así. Hay personas que no están en Cristo y son capaces de amar, de hacer buenas obras, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todavía en ellos está la imagen de Dios. Lo que queremos decir es que el pecado corrompió todo aspecto del alma del ser humano. Su intelecto, cuando hablo de intelecto, son los pensamientos. Inclusive dice la Biblia, pensamientos de continuo al mal, maquinando siempre algo malo. La emoción, los sentimientos, lo que uno siente. O sea, cuando entró el pecado, entraron sentimientos que quizás ellos nunca habían conocido antes. Celos, iras, envidias, codicias, etc. Y obviamente, todo lo que está en la mente y en el corazón afecta las acciones. Por eso también la voluntad del ser humano fue inclinada al mal. O sea, fueron gravemente afectados por el pecado. Esto tiene que abrir nuestros ojos. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, hemos sido regenerados, pero aún hay naturaleza pecaminosa en nosotros. Hasta que no seamos glorificados, es que no vamos a escapar totalmente de esta naturaleza caída. Por tanto, me dice a mí que yo no puedo estar confiando en todo lo que yo pienso, ni creyendo que está bien, ni autojustificándome, porque puedo estar bien mal. Eso todo lo tengo que corroborar con la palabra del Señor. Yo no puedo confiar en mis sentimientos. Por eso dice la palabra, no confíes en hombre. No se puede confiar en lo que uno siente porque no siempre va a estar bien. Y obviamente esto refleja las acciones. O sea, yo pienso que aquello que ocurrió en el huerto del Edén se repite en cada persona cada vez que estamos frente a una tentación. Antes de caer en pecado, y nosotros sabemos que Santiago lo dice, que caemos en pecado cuando somos tentados, y esa tentación viene de dentro de nosotros, del interior de nuestra propia concupiscencia. Es una palabra que significa deseos desordenados, y pueden ser de cualquier índole. Esos deseos desordenados son los que me ponen frente a una tentación que puede resultar en pecado y en rebeldía. Cada vez que yo estoy frente a una tentación, se va a probar completamente mi alma, comenzando con la mente, porque inmediatamente la conciencia va a comenzar a dictar: esto está bien, esto está mal. Eso lo vamos a experimentar, eso viene de Dios. El hecho que se dispara la conciencia y nos advierte: esto está mal o esto está bien. O sea, comienza con los pensamientos. Inmediatamente sí va a involucrar la emoción. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que amamos a Dios, pero quiere decirle que también nos amamos mucho a nosotros mismos. Tanto nos amamos que dice el Señor que ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor sabe que nos amamos. Cuando estás frente a la tentación, se están probando también tus sentimientos. ¿Amas a Dios lo suficiente como para huir? ¿O te amas tanto a ti mismo que lo que quieres es satisfacer aquello que te atrae? Pues fíjense que somos atraídos según, como dices ahí, a nuestros propios caminos. Y quiere decir que cuando estamos ante la tentación, todo el ser humano, en toda su alma, es probada. Si por eso que lo mejor es pasar la prueba del pensamiento.
Y en cuanto usted escuche esa conciencia dictándole lo que es bueno, haga algo inmediatamente y huya, antes que comience a probarse entonces su amor. Amor a Dios o amor a usted mismo. La falla del primero, la falla del segundo es lo que se arremete en la voluntad y se comete el pecado. ¿Y cuántas veces sucede eso en el día? Y no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces? Son muchas las veces que es probada nuestra fe ante la tentación. Muchas las veces. Por eso es que dice Isaías, cada cual se apartó por su camino. Y Pablo menciona o considera 3 aspectos aquí. Número 1 dice que estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Por corriente de este mundo podemos pensar en las filosofías humanistas que la gente anda creyendo, siempre tratando de autojustificar sus acciones, aunque son totalmente contrarias a Dios, diciéndole a lo malo bueno y a lo bueno malo, como dice Isaías 5:20, porque así vive el mundo, y de alguna manera nos está afectando a nosotros, porque se nos está acostumbrando tanto a ver pecado que ya no causa a veces el impacto que debería de causar y no abre los ojos de la manera que lo debería de abrir. Y las cosas vienen a ser tan relativas y normales que ya pensamos que... Ahora usted va a una playa y puede ver a una persona casi desnuda y normal. Como dicen mucho en Miami, normal. Pero no es así. Eso es seguir las corrientes de este mundo, creando nuestra propia justicia. Quiero decir, hay gente que se enoja cuando le dice que es pecador. Hay gente que se enoja. Y hay muchas otras corrientes que nosotros sabemos que sigue el mundo. También dice conforme al diablo. El diablo es considerado el príncipe de este mundo, el que gobierna toda esfera del mal. Pero note qué interesante, dice operando un espíritu de desobediencia. Fíjate, un espíritu, lo que a mí me caracteriza como persona. Hay veces somos tercos, caprichosos, con esa tendencia de rebelarnos contra la ley, la voluntad y la autoridad de Dios. Y nos causa inclusive gracia, risa, decir, no, porque yo así soy y nadie me cambia. Así yo soy. Bueno, eso es precisamente un espíritu de desobediencia. Porque si no es conforme la Biblia nos dice que seamos, pues es rebeldía. No tiene otra palabra. Y ese es el espíritu que obra en los hijos de ira. Y 3, satisfaciendo los deseos de la carne. O sea, preocupados más por los placeres de este mundo. Y quiero decirle, por la carne no inmediatamente tenemos que pensar en la inmoralidad. Eso es un aspecto nada más. Pero hay gente tras el materialismo. Hay gente preocupados extremadamente por su apariencia física. Y todo esto es las corrientes de este mundo. ¿Por qué? Porque ignoran o son negligentes con su aspecto espiritual. No es nada malo que usted se preocupe por su salud, por su alimentación. Eso está bien. Pero cuando usted abandona lo que es lo espiritual, por estar tras estas cosas, esas son todas las corrientes de este mundo. Eso éramos cuando nos encontró Cristo. Porque no fue que nosotros encontramos a Cristo. Cristo no estaba perdido. Éramos nosotros. Cuando decimos Cristo nos encontró, que fue lo mismo que sucedió con Adán y Eva cuando ellos se escondieron. Ellos se escondieron, ellos no quisieron saber de Dios y fue Dios quien los fue a buscar y los halló allí, le habló y les proveyó y etcétera, etcétera. Eso mismo pasó con nosotros. Decir que Cristo nos encontró es que nos confrontó primero con nuestra condición.
Que eso es todo lo que hace el Evangelio. El Evangelio nos confronta primero con nuestra condición, o sea, abre nuestros ojos a la realidad de que en efectivo somos pecadores, hijos de ira, pero ¿sabe qué? Por la gracia del Señor hay provisión, hay vida en Cristo. Lo escuchamos, lo creemos, lo recibimos y entonces, en vez de ser hijos de ira, ahora venimos a ser hijos de Dios. En vez de seguir en las tinieblas, ahora somos traídos a su luz admirable. Y eso sucede en todos aquellos los creyentes. Como menciona 1 Corintios 6, usted lo puede leer en casa, los versículos del 9 al 11, que dice, antes éramos esto y esto y esto y esto, pero ahora en Cristo ya somos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque Él nos dio vida. Me gustaría presentar como ilustración de todo este tema que Pablo está presentando aquí, Efesios, hablar un poquito acerca de la vida de Agustín de Hipona. ¿Por qué? Una de las cosas que me impresiona de este hombre que nació en el norte de África, imagínense, a mediados del siglo IV, este hombre era sincero con Dios. Yo pienso que era su mejor cualidad. Ser sincero con Dios. Le hablaba con Dios y le decía exactamente lo que él sentía. Y eso lo llevó a ser un gran hombre de Dios. En su libro, Sus Confesiones, él relata una autobiografía de cómo fue su vida espiritual. E inclusive está considerada una obra maestra de investigación psicológica del corazón del hombre ante Dios. Él cuenta y dice con mucha vergüenza cómo era su vida antes de Cristo, una vida lujuriosa, inmoral, pero en medio de aquella mundanalidad, él expresa que sentía un vacío que sabemos que nada ni nadie lo llena, que fue lo que lo llevaba a buscar de Dios y últimamente su entrega a Dios. Miren lo que él expresa en su libro. Dice, alabado y glorificado seáis, Dios mío, fuente inagotable de misericordia. Yo cada día me iba haciendo más miserable y vos cada día os ibas acercando más a mí. Ya vuestra mano diestra y poderosa me iba a asir para sacarme del cieno y lavar todas las manchas, y yo no lo conocía. Ninguna cosa me estimulaba más para salir del abismo profundo de los deleites carnales en que estaba atollado que el miedo a la muerte y de vuestro juicio final. ¿Ven cómo él expresa su sinceridad delante de Dios, su condición? Agustín se sentía como un hombre que huía, un ciego que caminaba a tientas, se sentía torturado en su mente, de nuevo por aquello que le atraía en la carne, pero a la vez el temor del juicio de Dios. Y por eso inclusive aquel temor no le permitía deleitarse en sus placeres. Decía, mientras yo decía todas estas cosas, como vientos encontrados se combatían en mi corazón todas estas imaginaciones y alternativamente le impelía de una parte a otra. Y se iba pasando el tiempo y yo retardaba el convertirme al Señor y dilataba de un día para otro el vivir en vos, pero no dilataba el morir en mí mismo cada día. Esa lucha que este hombre tuvo, y no era más que el llamado de Dios, que todos respondemos de diferentes maneras. Hay personas que responden inmediatamente, otras toman un tiempo en su vida para responder a este llamado. Lo llevó a orar, una de las oraciones más sinceras, diciendo, dadme, Señor, castidad y continencia, pero no ahora. Porque yo temía que despachaseis luego al punto mi petición y luego al punto me sanases de la enfermedad de mi concupiscencia, la cual más quería ver saciada que extinguida.
Miren estas palabras, lo que él está diciendo aquí. Él decía, sí, Señor, yo quiero cambiar, pero todavía no. Porque es que puede ser que si yo te pido, entonces se va a extinguir este deseo por darle placer a la carne y no es lo que yo quiero. Fíjense lo sincero que él era con el Señor. Hermano, hay veces nosotros cuando tratamos con el Señor y sabemos que somos pecadores y tratamos con el pecado que hay en nuestro interior, nos engañamos a nosotros mismos en vez de ser sinceros con el Señor. El domingo yo voy a predicar sobre la batalla del cristiano y cómo encontrar el reposo interno en nuestros corazones. Porque si somos cristianos, todos estamos bajo una guerra y una lucha espiritual, según nuestros propios caminos. Y nos conformamos a veces con decir, ay Señor, perdona mis pecados, ay Señor, que no lo vuelva a hacer. Y ¿sabe qué? No queremos pedirle al Señor, esto que estaba diciendo Agustín aquí, no queremos pedirle al Señor, Señor, ya cambia esta condición en mí, cámbiala. Arranca lo que tengas que arrancar, porque no queremos. Nos da placer y no queremos dejar el placer. Ese placer, repito, cada vez que se menciona esa palabra hay personas que piensan que inmediatamente es lo inmoral, pero hay gente que le da placer el chisme, hay gente que le da placer el ofenderse, hay gente que le da placer, son muchas cosas que cada uno de nosotros puede experimentar y no pedimos que lo cambie. Sí, es muy fácil confesar nuestros pecados y pedir perdón, pero no queremos cambiar. Bueno, Agustín era sincero con el Señor. Agustín le decía, Señor, yo no quiero cambiar. Y eso fue lo que precisamente le ayudó a que el Señor respondiera a su oración y lo cambiara. Entonces, seamos sinceros con el Señor porque, como dice, gozamos de una gracia muy grande. Éramos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Y si no hubiera sido por esa gracia, ¿qué hubiese sido de nosotros? Piense, ¿cómo hubiera sido su vida si no hubiera sido por la gracia de Dios? ¿Cómo hubiera sido su vida? ¿Estaríamos aquí vivos? ¿O ya nos hubieran matado los vicios? ¿Serían nuestros matrimonios felices? ¿O ya nos hubiéramos separado? ¿Estarían nuestros hijos en Cristo? ¿O, según la juventud de este mundo, perdida? Quizás nos estaría consumiendo la ira. Quién sabe si hasta nos hubiera llevado a cometer algún agravio grande. Hasta en la cárcel hubiéramos podido estar. O pudiéramos seguir en la ignorancia, creyendo y pidiéndole a los 10,000 santos que existen, o enredados en alguna secta oculta. Lo más seguro es que anduviéramos sin Dios y sin paz en el mundo, pero lo más terrible es sin seguridad de vida eterna, sin tener a quien orar, sin recibir el alimento de las Escrituras. Todo esto fuéramos si no fuera por la gracia de nuestro Señor. Uno de los cantos contemporáneos que más toca mi corazón es ese, ¿qué sería de mí? ¿Verdad? Si no me hubieras alcanzado. Adrián Romero, ¿verdad? El que canta. Dice, ¿dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Y realmente me impresiona, me lleva a pensar en mi vida como ¿qué hubiera sido de mí? Estaría vacío mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección, en fin. Tenemos que darle gloria a Dios porque su gracia nos ha salvado y, como dice Pablo, no ha sido en vano para conmigo. Y este es el verdadero impulsor de la santidad de vida.
el verdadero impulsor. Fíjense, si yo pienso en la santidad de vida, y cuando hablamos de santidad de vida es obviamente vivir una vida tratando de no pecar contra Dios. Pero si mi impulso fuera el evitar una consecuencia trágica del pecado, o inclusive por temor a una disciplina divina, el enfoque está ¿en quién? En mí. El enfoque está en mí. Una persona que actúa así, aunque parezca prudente, no está pensando en la gracia del Señor, porque está pensando en ella. Pero cuando a mí me impulsa la gracia del Señor para la vida santa, en el sentido de saber lo que costó mi salvación, y de que precisamente mis pecados le causan ira a Dios, se afectan sus emociones como Dios, yo pienso que mi actitud hacia el pecado cambia. Y voy a ser un poquito más precavido en las cosas, en cómo me comporto en este mundo. Por eso que son preciosos estos versículos, y vamos a seguir hablando acerca de esta materia en los próximos estudios, cuando Él dice: Él os dio vida a vosotros estando muertos en delitos y pecados. Que el Señor les bendiga.